¿Qué pasaría si no tuviéramos a alguien que interceda por nosotros ante Dios? ¿Qué sería de nuestra vida espiritual si quedáramos expuestos, solos, delante de un Dios santo, sin nadie que se ponga en medio? ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Un saludo muy cordial, estimado oyente. Bienvenido a Fundamentos de Fe. Seguimos avanzando juntos en nuestros estudios bíblicos de teología sistemática, con el anhelo de que cada lección sea de bendición para tu vida y de edificación para tu ministerio. Que la palabra de Dios te fortalezca y te impulse a crecer en la fe y en el servicio al Señor. Bienvenido una vez más, estimado oyente. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre una verdad central de nuestra fe reformada. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No es un concepto abstracto ni una idea lejana, estimado oyente. Es la realidad que sostiene nuestra esperanza, nuestra comunión con Dios y nuestro destino eterno. Veamos nuestro primer punto. La naturaleza y la necesidad de la mediación, la necesidad del mediador. La mediación, en su sentido más básico, significa la interposición de una persona intermedia entre dos partes en desacuerdo, esto para reconciliarlas. Y en el contexto teológico, hablamos de la obra preciosa de Jesucristo para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia nos da esta definición. Un mediador es un árbitro, un reconciliador. Job clamaba en su dolor. Él decía: ¿quién me diera que hubiese entre nosotros árbitro que pusiese su mano entre nosotros dos? Job capítulo 9, verso 33. Boston decía que es como un mitzman, es decir, alguien que viaja entre dos para reconciliarlos. Y John Owen lo explicó de manera tan clara. Él dijo: Cristo es la persona central entre Dios y nosotros. Pero aquí nos hacemos una pregunta, estimado oyente. ¿Por qué necesitamos un mediador? La respuesta es clara en las Escrituras. Porque el pecado nos ha separado de Dios. La mediación de Cristo presupone la pecaminosidad del hombre y su alienación del Creador. Si no hubiese existido el pecado, la comunión directa habría continuado, como la tuvieron nuestros primeros padres antes de la caída. Y Pablo los recuerda esto en Gálatas capítulo 3, verso 20. Él dice: un mediador no es mediador de uno, pero Dios es uno. La mediación se hace necesaria cuando existe una brecha, una enemistad, y esa brecha es real, es nuestro pecado. Por eso Pedro clama con tanta fuerza en Hechos capítulo 4, verso 12: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La encarnación del Hijo de Dios, estimado oyente, tuvo este propósito: reconciliar a su pueblo con Dios. Y esa reconciliación ocurre por la obra y el mérito del mediador. Veamos nuestro siguiente punto: la idoneidad de Cristo para la obra mediadora. Pero surge también otra pregunta: ¿por qué Jesucristo y no otro? ¿Por qué Jesucristo es llamado el mediador? ¿No puede ser otro? ¿Por qué no María? ¿Por qué no otro profeta? ¿Por qué no otro hombre del Antiguo Testamento o el mismo Pablo? ¿Por qué Jesucristo y no otro? ¿Por qué solo Él puede cumplir esta función? Bien, la respuesta está en su naturaleza única. Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Una de las primeras características para que alguien sea mediador entre Dios y los hombres
es que debe cumplir que sea plenamente hombre y sea plenamente Dios. Y este requisito, estimado oyente, lo cumplió perfectamente Jesucristo. Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Esta doble naturaleza le hace idóneo como mediador. Como Dios, posee celo por la gloria divina y dignidad eterna. Por su divinidad, Cristo era igual a Dios. Como hombre, posee simpatía por nuestra humanidad y la capacidad de sufrir. Fue el hombre, Cristo Jesús, como nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Y hay algo más, estimado oyente. Él es sin pecado. Hebreos capítulo 7 nos lo recuerda. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos capítulo 4, verso 15, declara que fue tentado en todo, pero sin pecado. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, añade, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto lo convirtió en un sacrificio inmaculado delante de la justicia divina. En Cristo, en Él, la divinidad y la humanidad se unen de manera indisoluble, confiriendo mérito infinito a todo lo que hizo y sufrió. Además, Jesús, estimado oyente, fue escogido por Dios para este oficio. En Isaías capítulo 42, verso 1 dice, «He aquí mi siervo». Está hablando Dios, el Padre. «He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento». Y su obra fue aceptada por el Padre. Desde antes de la encarnación, Dios derramó gracia en vista de Cristo. Durante su vida terrenal fue aprobado por la voz del cielo y por los milagros. Después de su muerte, la resurrección, la ascensión y su asiento a la diestra del Padre confirmaron la aceptación plena de su mediación. Y hasta hoy, la predicación de Cristo crucificado es poder de Dios para salvación. Su triunfo fue eterno. Cuanto más descendió en humillación, más alto fue exaltado en gloria. Ahora veamos nuestro tercer punto en nuestro bosquejo, la triple obra mediadora. Hemos estado viendo que para que alguien cumpla el rol de mediador, debe tener una característica, primero, que debe ser completamente Dios y completamente hombre. Y esto lo cumple Jesucristo. Que debe ser sin pecado, nos dice las Escrituras, sin pecado alguno. Pero también nos muestra las Escrituras que el mediador debe cumplir el triple oficio. Debe ser profeta, sacerdote y rey. Cristo es mediador porque ejerce los tres oficios esenciales. Él es profeta, es sacerdote y es rey. Como profeta, él revela la voluntad de Dios. Él dijo en Juan capítulo 14, verso 24, «La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió». Solo Él nos da conocimiento verdadero de Dios y del camino de la salvación. Como sacerdote, Él ofrece el sacrificio perfecto para redimirnos. Según el Salmo capítulo 110, verso 4, es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En la cruz, estimado oyente, Cristo expió nuestra culpa como sacrificio vicario. Su sangre es la propiciación que satisface la justicia de Dios. La confesión de fe de Westminster lo expresa así: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, ofrecido una vez a Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de su Padre. Y no solo esto, Cristo intercede continuamente por nosotros de manera viva y eficaz. Ahora, como rey, gobierna sobre su iglesia, gobierna sobre el mundo. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 lo proclama: «Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Rey prometido, humilde y justo», anunciado en Zacarías capítulo 9, verso 9. Ahora veamos las ventajas y los efectos de la mediación de Cristo. La mediación de Cristo produce efectos profundos, estimado oyente. Ya que Cristo es nuestro mediador,
Entonces existe efectos profundos en esto. Primero, que es humillante para el hombre, porque esto revela nuestra indignidad, nuestra incapacidad de presentarnos ante Dios por nosotros mismos. Por otro lado, es honorable para Dios. Y es honorable porque manifiesta que es infinitamente justo, infinitamente santo, y que sólo puede relacionarse con nosotros a través de su Hijo amado. Destaca la gravedad del pecado. Tan vil es el pecado que sólo con la sangre del Hijo puede ser tratado. El pecado es un insulto al gobierno de Dios. Nos da conocimiento correcto de Dios, esperanza de reconciliación, transformación del corazón, comunión con los ángeles y la manifestación de la sabiduría divina. En la cruz, estimado oyente, justicia y misericordia se besan. La sangre de Cristo trae alivio a la conciencia turbada y nos recupera para la comunión con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 13, lo dice con claridad. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estimado oyente, Cristo es el único mediador. Y este es el clímax. Cristo es el único mediador. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, lo afirma con contundencia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Su sacrificio fue suficiente y exclusivo. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 lo declara. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Rechazar este camino es rechazar la única puerta a la salvación. Querido oyente, Jesucristo, el Dios hombre sin pecado, es el mediador divinamente designado. Como profeta nos revela a Dios, como sacerdote nos reconcilia mediante su sacrificio y como rey nos gobierna y nos da esperanza. ¿Has reconocido tu necesidad de este mediador? ¿O todavía intentas presentarte ante Dios por tus propios méritos? Hoy la invitación es clara, estimado oyente. Confía únicamente en Jesucristo, descansa en su obra perfecta, sométete a su reinado y proclama a otros esta esperanza gloriosa. Él es la base de tu paz, el alivio de tu conciencia y el acceso seguro al Padre. Te animo a no quedarte con esta reflexión solo para ti. Compártela con alguien que lo necesite, con alguien más. Habla de Cristo como el único mediador y, sobre todo, entrega tu vida hoy, reconociendo que en ningún otro hay salvación. Que Dios ilumine tu corazón. Que Dios ilumine tu mente y tu corazón. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.